Hola, mi querida familia. Bienvenidos una vez más a Historias Verdaderas que Transforman Vidas. Hoy quiero compartir con ustedes un relato intenso, profundo y lleno de amor. La lluvia golpeaba con violencia los ventanales del despacho legal mientras Olivia Carter observaba los documentos de divorcio extendidos frente a ella. Cada frase parecía clavarse en su pecho, rompiendo uno a uno los sueños que había protegido durante años. Al otro lado del escritorio de madera oscura estaba Julian Pierce, con el rostro rígido y la mirada esquiva. El hombre del que se había enamorado 5 años atrás ahora parecía alguien completamente ajeno, oculto tras un traje elegante y costoso. Las manos de Olivia temblaban al tomar el bolígrafo. Aquel instante marcaba el final definitivo, el cierre de una historia construida con ilusiones, risas nocturnas y promesas hechas al oído. El silencio resultaba opresivo, interrumpido únicamente por el persistente tic-tac del reloj de pie en la esquina y el leve sonido del bolígrafo al deslizarse sobre el papel. Al firmar, cada letra se sentía más pesada que la anterior, como si dejara parte de sí misma en esa hoja. Julian tomó el documento sin pronunciar palabra alguna y agregó su firma junto a la de ella, sellando lo que parecía una última traición. Cuando se levantó para marcharse, Olivia sintió un impulso desesperado de detenerlo, de rogarle que luchara, que no abandonara lo que alguna vez compartieron. Pero el orgullo la inmovilizó, del mismo modo en que los había mantenido distantes y callados durante meses. La puerta se cerró tras él con un sonido suave que retumbó en su pecho como un estruendo. Durante varios minutos, Olivia permaneció inmóvil. Finalmente recogió sus pertenencias con manos inseguras. La recepcionista le ofreció una sonrisa cargada de compasión que Olivia fue incapaz de devolver. Caminó apresurada hacia el baño y se encerró en un cubículo, donde las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaron. Fue entonces cuando recordó lo que llevaba oculto en su bolso. La prueba de embarazo que se había hecho esa misma mañana, envuelta cuidadosamente en papel higiénico, como si fuera un secreto vergonzoso. Con dedos temblorosos la sacó y observó las 2 líneas rosadas que habían aparecido horas antes. 2 líneas que lo cambiaban todo. 2 líneas que habían llegado demasiado tarde. Apoyó una mano sobre su vientre, sin sentir aún nada, pero consciente de que una nueva vida crecía dentro de ella. Una vida que llevaba parte de Julian y que permanecería con ella para siempre, incluso mientras él se alejaba. La ironía era cruel. Habían intentado tener un hijo durante su matrimonio, habían llenado formularios, visitado especialistas, implorado respuestas. Y ahora, justo cuando todo se desmoronaba, la vida había decidido concederles aquello que tanto habían deseado. Pero no podía decírselo. No en ese momento. No después de ver su frialdad, su distancia. No cuando cada conversación en los últimos meses había terminado en reproches sobre su trabajo, su ausencia emocional y el vacío creciente entre ellos. Julian se había perdido en su ambición, dejando a Olivia preguntándose si alguna vez realmente había sido una prioridad. Rompió la prueba en varios pedazos y los dejó caer en el basurero, observándolos como se observa el final de algo irremediable. Ese bebé sería solo suyo. Haría todo lo posible por protegerlo del dolor de sentirse no deseado, de crecer en medio de reproches y heridas abiertas. Esa noche, Olivia empacó sus cosas del apartamento que habían compartido. Cada objeto que guardaba en cajas era una despedida silenciosa a la mujer que había sido. Encontró su álbum de bodas escondido en un cajón y se permitió hojearlo una última vez. Allí estaban, jóvenes, ilusionados, bailando bajo luces cálidas, besándose bajo la lluvia, riendo como si el mundo les perteneciera. Cerró el álbum y lo dejó sobre la encimera de la cocina. Algunos recuerdos pesaban demasiado para llevarlos al futuro. Los meses siguientes se diluyeron entre náuseas, consultas médicas y el enorme desafío de empezar de nuevo. Olivia se mudó a un vecindario más pequeño al otro extremo de la ciudad. Lejos del lujo que alguna vez conoció, encontró estabilidad trabajando como diseñadora gráfica independiente, aceptando proyectos desde su computadora portátil. Mientras su vientre crecía, Rebecca Torres, su amiga inseparable desde la universidad, se convirtió en su mayor apoyo. Estuvo presente en cada ecografía, cada antojo nocturno, cada momento de incertidumbre.
Y fue Rebecca quien sostuvo su mano en la sala de partos cuando Emma llegó al mundo. Una bebé pequeña y perfecta, con los ojos verdes de su padre y la determinación de su madre. Al mirarla por primera vez, Olivia supo que había tomado la decisión correcta. Emma crecería rodeada de amor, aunque proviniera de un solo progenitor. Nunca tendría que presenciar discusiones ni silencios cargados de resentimiento. 6 años pasaron con la rapidez de páginas que se voltean. Olivia construyó una vida sencilla pero plena. Su pequeña casa tenía un jardín donde Emma pasaba horas jugando, persiguiendo mariposas e inventando mundos mágicos. Olivia trabajaba desde casa, eligiendo proyectos que le permitían estar presente en cada etapa de la infancia de su hija. Emma era curiosa, brillante, siempre llena de preguntas. Cuando preguntaba por su padre, Olivia respondía con evasivas. Vive lejos. Quizá algún día lo conozcas. Cada mentira dejaba un sabor amargo, pero parecía menos dolorosa que la verdad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Julian Pierce había alcanzado el éxito que siempre soñó. Su empresa creció hasta convertirse en un referente del sector inmobiliario. Aparecía en revistas especializadas, era respetado en salas de juntas, admirado por su visión empresarial. Había conseguido todo lo que creyó querer. Pero el éxito se sentía vacío. Vivía en un penthouse elegante, rodeado de lujo que no lograba llenarlo. Por las noches, cuando el ruido del trabajo se apagaba, su mente regresaba a Olivia. Se preguntaba dónde estaría, si sería feliz, si alguna vez pensaba en él. Salía ocasionalmente con mujeres sofisticadas que entendían su ritmo de vida y no exigían demasiado. Sin embargo, ninguna lograba tocarlo como Olivia lo había hecho. Ninguna veía más allá del empresario para descubrir al hombre que había debajo. Había sacrificado lo más valioso por orgullo y ambición, construyendo un imperio mientras perdía su verdadero hogar. El giro inesperado ocurrió una tarde cualquiera. Julian tenía una reunión con inversionistas en una cafetería de un vecindario que casi no frecuentaba. Un error del chofer los llevó a estacionarse cerca de una escuela primaria. Mientras revisaba documentos en el asiento trasero, algo llamó su atención. Los niños salían del edificio entre risas y mochilas. Y allí, tomada de la mano de una pequeña niña de rizos oscuros, estaba Olivia. El corazón le dio un vuelco. 6 años no habían borrado su imagen. Vestía de forma sencilla, con el cabello recogido, y aún así irradiaba una belleza serena. Pero fue la niña lo que le robó el aliento. La pequeña la miraba con adoración absoluta, hablándole sin parar mientras Olivia reía. Julian observó cómo se acercaban a un auto modesto. Olivia acomodó a la niña en un asiento elevador y besó su frente con ternura. La escena era tan cotidiana, tan llena de amor, que algo se rompió dentro de él. Debería haber apartado la mirada, haber seguido su camino. Pero no pudo evitar seguirlas cuando el auto arrancó. Llegaron a un vecindario tranquilo de casas pequeñas. Olivia estacionó frente a una casa azul con flores en las ventanas. Julian pidió al chofer detenerse unos metros atrás. Observó cómo la niña corría hacia la puerta y cómo Olivia la seguía, llamándola con dulzura. Juntas desaparecieron dentro de la casa. Durante días, esa imagen no abandonó su mente. Contrató a un investigador privado, convenciéndose de que solo quería saber si Olivia estaba bien. El informe fue claro y devastador. Olivia Carter, diseñadora gráfica, vivía sola con su hija de 5 años, Emma. Julian hizo cálculos, retrocedió en el tiempo, y la verdad lo golpeó con fuerza. Emma había nacido poco después del divorcio. Olivia estaba embarazada cuando firmaron esos papeles. Tenía una hija. Una hija cuya existencia desconocía. Años perdidos que jamás podría recuperar. La ira dio paso al dolor, y el dolor a una necesidad urgente de conocerla, de formar parte de su vida, de intentar enmendar lo irremediable. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde su penthouse, Julian comprendió que había fallado en lo único que importaba. Había perdido a Olivia. Había permitido que su orgullo destruyera su familia. Pero aún quedaba una oportunidad. Mañana iría a esa casa azul.
Mañana enfrentaría la verdad. Mañana, todo comenzaría a cambiar. Desde que abría los ojos cada mañana hasta el instante en que los cerraba por la noche, ese pensamiento la acompañaba. Después de acomodar a Emma entre las sábanas y apagar la luz de su habitación, Julian y Olivia regresaron a la sala. El silencio reinaba en la casa, interrumpido únicamente por el crujir del papel de regalo y las decoraciones de cumpleaños aún dispersas. Se quedaron uno frente al otro, conscientes de que la pregunta de Emma seguía suspendida en el aire, esperando una respuesta. No se equivoca, dijo Julian con voz suave. Somos una familia. Y yo quiero que estemos juntos, los tres, compartiendo un mismo hogar. Sé que es mucho pedir. Olivia recorrió con la mirada el lugar. Aquella casa modesta había sido el resultado de años de esfuerzo, de decisiones difíciles y de una vida construida a pulso. Durante mucho tiempo, había sido suficiente enfrentar el mundo solo con Emma a su lado. Pero en esos meses había observado a Julian transformarse, presentarse cada día, cumplir, permanecer. No con promesas, sino con hechos. Y entonces lo entendió, ya no deseaba seguir cargando todo sola. Y, por primera vez, tampoco era necesario. Tengo miedo, confesó Olivia casi en un murmullo. Miedo de volver a sufrir. Miedo de que Emma también salga lastimada. Julian se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el momento, y tomó sus manos entre las suyas. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de equivocarme, de fallarles. Pero te amo, Olivia. Nunca dejé de hacerlo. Y amo a nuestra hija más de lo que imaginé que podía amar a alguien. Olivia sostuvo su mirada y vio en sus ojos algo que no había estado allí antes, verdad. Has cambiado de verdad, dijo con voz firme. Perderte me enseñó lo esencial, respondió él. Y no pienso repetir ese error. Te lo prometo. Te elegiré a ti y a Emma cada día de mi vida. Siempre serán lo primero. Las barreras que Olivia había levantado durante años comenzaron a desmoronarse. Había pasado demasiado tiempo protegiéndose, ocultándose tras muros construidos por el miedo. Pero allí, frente a Julian, comprendió que amar de verdad exigía valentía. Exigía abrir el corazón aún sabiendo que podía doler. Yo también te amo, susurró primero. Luego, con más seguridad. Te amo, Julian. Nunca dejé de hacerlo, aunque intenté convencerme de lo contrario. La sonrisa que apareció en el rostro de Julian lo transformó por completo. Tomó el rostro de Olivia con delicadeza y la besó. Al inicio fue un beso suave, contenido, pero pronto se volvió más profundo, cargado de todo lo que habían perdido y deseado durante 6 largos años. Olivia respondió sin reservas, sintiendo que por fin regresaba a casa. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, sonriendo como si el mundo acabara de alinearse de nuevo. Cásate conmigo, dijo Julian con determinación. No como antes. Cásate conmigo de nuevo y déjame hacerlo bien esta vez. Ser el hombre que mereces, el padre que Emma necesita. Sí, respondió Olivia sin pensarlo. Sí, quiero. Seamos una familia. Una de verdad. Permanecieron abrazados, dos almas heridas que habían encontrado el camino de regreso gracias al amor de su hija y al poder del perdón. Afuera, el viento movía las hojas otoñales, adentro, algo nuevo comenzaba a nacer. A la mañana siguiente se lo contaron a Emma juntos. Su alegría fue tan intensa que parecía llenar cada rincón del vecindario. Quiso llamar de inmediato a Rebecca para compartir la noticia y luego pasó horas dibujando su idea de la familia perfecta, una casa, flores, risas y un perro. Las semanas posteriores estuvieron llenas de planes. Julian dejó atrás su pentosa impersonal y, junto a Olivia, buscaron un hogar que sintieran suyo. Un lugar donde el pasado no pesara. Encontraron una casa con un amplio patio para Emma, un jardín para Olivia y un espacio donde Julian pudiera trabajar sin alejarse de quienes amaba. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla e íntima. Solo ellos, Rebecca y David como testigos.
Emma participó con una seriedad conmovedora, orgullosa de su papel. Los votos que intercambiaron esta vez nacieron del aprendizaje, del dolor superado y de la claridad sobre lo que realmente importaba. Te elijo todos los días, prometió Julian. Por encima del trabajo, del ego y del miedo. Prometo estar, escuchar y luchar por nosotros. Prometo confiar, dijo Olivia entre lágrimas. Hablar cuando duela, no esconderme. Construir esta vida contigo, hombro a hombro. Cuando se besaron, Emma aplaudió con entusiasmo, y los tres rieron mientras las lágrimas se mezclaban con sonrisas. Esa noche condujeron hacia su nuevo hogar, mientras Emma hablaba sin parar sobre su habitación y la casa del árbol que ya imaginaba. Olivia entrelazó sus dedos con los de Julian, asombrada por el camino recorrido, del quiebre y la distancia a ese instante de plenitud. Más tarde, tras acostar a Emma, se quedaron en el porche observando el cielo estrellado. Julian la abrazó por detrás y Olivia se apoyó en él, sintiéndose protegida. Gracias por creer en mí, susurró Julian. Por darme otra oportunidad. Gracias por demostrar que el cambio es posible, respondió ella. Que el amor puede resistir si se lucha por él. El dibujo de Emma seguía pegado en el refrigerador. Al verlo, Olivia entendió que las historias más hermosas no eran las perfectas, sino aquellas donde alguien se pierde y decide volver. Un ladrido lejano rompió el silencio y Julian sonrió. Tendremos que visitar refugios mañana. Le prometí un perro. Le prometiste muchas cosas, bromeó Olivia. Y pienso cumplirlas todas, dijo él con seriedad. Empezando por esta, amarte a ti y a Emma todos los días de mi vida. Te creo, dijo Olivia, sabiendo que era cierto. Porque amar no significaba no equivocarse, sino aprender, crecer y elegirse incluso cuando dolía. Al entrar en la casa, el lugar que horas antes había estado vacío ahora rebosaba vida, risas y promesas. ¿Mamá? ¿Papá? Llamó Emma desde arriba. ¿Me arropan juntos? Ya vamos, corazón, respondieron al mismo tiempo. Subieron tomados de la mano, hacia su hija, hacia su futuro, hacia la familia que habían perdido y recuperado. Y al ver la sonrisa de Emma, supieron que nada más importaba. Ni el dinero, ni el prestigio, ni el pasado. Solo eso, una niña amada, una pareja que había aprendido a comunicarse y el valor de creer en una segunda oportunidad. No fue un final perfecto, sino uno real. Uno donde personas imperfectas eligieron amar, perdonar y luchar. Y mientras leían el cuento de siempre y besaban a Emma antes de dormir, comprendieron que aquello apenas comenzaba. Vendrían retos, dudas, tropiezos. Pero los enfrentarían juntos. Bajo un cielo lleno de estrellas, una familia renacía. 3 corazones latiendo al unísono, finalmente en casa. Estrellas dando vueltas. La cocina de Olivia estaba impregnada de olores cálidos mientras terminaba de preparar el desayuno para Emma. La niña, sentada a la mesa, estaba concentrada coloreando un dibujo que describía con total convicción como una princesa dragón cabalgando sobre un arco iris. Olivia la observó con ternura, esa mezcla de imaginación desbordada y alegría simple siempre lograba llenarle el pecho de una paz profunda. El sonido del timbre rompió la tranquilidad de manera abrupta. Olivia frunció el ceño al mirar el reloj, apenas pasaban de las 8 de la mañana. Demasiado temprano para visitas. Se secó las manos en el paño de cocina y caminó hasta la puerta. La abrió sin pensar demasiado, y el aire pareció abandonarle los pulmones. Julian Pierce estaba allí, de pie frente a ella. Era él y no lo era al mismo tiempo. Su cabello, ahora más corto, mostraba vetas grises en las sienes. Su rostro estaba marcado por ojeras y líneas que hablaban de cansancio y preocupaciones acumuladas. No llevaba traje ni corbata, en su lugar, unos jeans y una camisa sencilla lo hacían parecer menos distante, más real, casi frágil. Olivia, pronunció, con la voz cargada de emoción contenida. Ella se apoyó en el marco de la puerta, aferrándose como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. Durante unos segundos ninguno habló.
6 años de silencio, reproches y decisiones irrevocables se extendían entre ellos, pesados como una marea imposible de cruzar. ¿Qué haces aquí?, preguntó al fin, apenas audible. ¿Sabes por qué?, respondió él, sosteniéndole la mirada. Te vi hace 3 días en la escuela. A ti y a tu hija. La manera en que dijo esas últimas palabras le revolvió el estómago. Siempre supo que ese encuentro podía suceder, pero no estaba preparada para lo brutal que se sentía. Un instinto feroz despertó en su interior, una necesidad casi salvaje de proteger. Tienes que irte, dijo, intentando cerrar la puerta. Julian apoyó la mano contra ella. No fue un gesto violento, pero sí lo suficientemente firme para detenerla. ¿Es mía, no?, preguntó. Emma, es mi hija. La verdad quedó suspendida entre ambos, imposible de esquivar. Olivia sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a ceder. Ya había llorado demasiado por Julian Pierce. Mamá, ¿quién está en la puerta? La voz de Emma llegó clara desde la cocina. El corazón de Olivia dio un salto doloroso. Miró a Julian, desesperada, suplicándole sin palabras que no siguiera. Algo en su expresión lo frenó. Dio un paso atrás. Por favor, murmuró ella. No delante de ella. Dame tiempo. Necesito prepararla. Julian apretó la mandíbula, luchando consigo mismo, y finalmente asintió. Esta noche, dijo. Cuando esté dormida. Vamos a hablar, Olivia. Necesito la verdad. Ella lo vio alejarse hacia su auto negro, demasiado elegante para su calle sencilla. Cerró la puerta con manos temblorosas y volvió a la cocina, forzando una sonrisa. Solo alguien perdido, mintió. Preguntaba direcciones. Las palabras le dejaron un sabor amargo. El resto del día transcurrió como si estuviera envuelto en algodón. Olivia cumplió cada rutina, jugar con Emma, preparar la comida, leerle cuentos. Pero su mente estaba atrapada en el recuerdo del rostro de Julian, en el dolor y la incredulidad que había visto en sus ojos. Llamó a Rebecca y le habló en susurros, con el corazón acelerado, mientras Emma miraba caricaturas. Me va a odiar, dijo, rota. Va a dolerle, respondió Rebecca con calma. Pero ese dolor viene del miedo. Igual que el tuyo. Esa noche, después de arropar a Emma y acomodar su conejo de peluche bajo su brazo, Olivia esperó en la sala. Julian llegó puntual. El golpe en la puerta fue suave, pero decidido. Entró y ambos se quedaron de pie, mirándose como si fueran extraños que compartían demasiada historia. Cuéntamelo todo, pidió Julian. Desde el principio. Y Olivia habló. Le confesó cómo descubrió el embarazo el mismo día del divorcio, la prueba rota en el baño del despacho del abogado, el pánico, la soledad. Le explicó cómo creyó, en medio del dolor, que proteger a Emma significaba mantenerla lejos de un padre que parecía no tener espacio para nadie más que su trabajo. No tenías derecho, estalló Julian cuando terminó. Me quitaste años que jamás recuperaré. Tú te fuiste primero, respondió ella, con la rabia contenida saliendo a la superficie. Elegiste tu carrera una y otra vez. Me dejaste. Sola incluso cuando aún estábamos juntos. Lo hice por nosotros, dijo él, frustrado. Para construir algo sólido. Yo quería presencia, no promesas, replicó Olivia, con lágrimas corriendo libremente. Quería un compañero, no un proveedor ausente. El silencio que siguió fue espeso y doloroso. Julian se dejó caer en el sofá, vencido. Te fallé, admitió. Y lo sé ahora. Pero aún así. Emma es mi hija. Y es feliz, dijo Olivia con voz suave. Está rodeada de amor. Pero quiero estar ahí, afirmó él. Quiero conocerla. Acordaron avanzar despacio. Julian vendría los fines de semana, integrándose poco a poco en la vida de Emma. Olivia habló con su hija con cuidado, explicándole que su papá había estado lejos, pero que siempre la había querido. Emma reaccionó con una mezcla de emoción y curiosidad desbordada.
Dibujó para él, ensayó conversaciones, hizo 1000 preguntas. El día del encuentro se puso su vestido favorito y esperó junto a la ventana. Cuando Julian llegó, se arrodilló frente a ella. Olivia presenció algo silencioso y profundo, el reconocimiento sin recuerdos, la conexión inevitable. Hola, Emma, dijo él. He pensado en ti toda mi vida. Hola, papá, respondió ella. Y lo abrazó. Un gesto simple que quebró y sanó a la vez. Julian la sostuvo con lágrimas en los ojos. Olivia se dio la vuelta, llorando también. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje constante. Julian aparecía cada sábado con pequeños detalles que demostraban atención genuina. Olivia observaba cómo aprendía a ser padre, cómo escuchaba, cómo se quedaba. Una noche, antes de irse, Julian se detuvo en la puerta. Gracias, dijo. Por ella. Eres bueno con Emma, admitió Olivia. Quiero serlo, respondió. Quiero hacerlo bien. Sus miradas se sostuvieron un segundo más de lo necesario. No era amor aún, pero sí algo que despertaba. Con el paso de los meses, Julian empezó a quedarse a cenar. Ayudaba con tareas, leía cuentos, se volvió parte del día a día. Olivia se sorprendió esperando esos momentos. Un sábado fueron al zoológico. Emma caminaba entre ellos, sujetando ambas manos. Parecían una familia. En el área de los pingüinos, pidió que la alzaran. Julian la subió a sus hombros y Emma rió a carcajadas. Olivia se quedó a su lado, sintiendo ese calor familiar que había jurado no volver a necesitar. Esto es perfecto, anunció Emma desde lo alto. Deberíamos hacerlo siempre. Julian miró a Olivia, y por primera vez, ella no apartó la mirada. ¿Hacer esto siempre? Julian sostuvo la mirada de Olivia, y lo que pasó entre ellos fue silencioso pero intenso, una mezcla de nostalgia, dolor no resuelto y una esperanza tímida que se negaba a desaparecer. Más tarde, cuando Emma ya dormía profundamente, ambos se sentaron en el estrecho porche trasero de la casa. La noche de verano los envolvía con su tibieza, acompañada por el canto constante de los grillos y el murmullo lejano de los autos. Julian se inclinó despacio y tomó la mano de Olivia, acariciando su palma con movimientos lentos, casi reverentes. Echo de menos esto, confesó. No solo a Emma, a nosotros. Te extraño, Olivia. Ella contuvo el aliento. La parte de sí misma que había aprendido a protegerse le gritaba que se apartara, que levantara muros antes de volver a sentir. Pero no lo hizo. Porque la verdad, cruda e inevitable, era que ella también lo extrañaba. Extrañaba al hombre que alguna vez fue y, para su sorpresa, se sentía atraída por el hombre que estaba aprendiendo a ser. Julian empezó a decir, pero él negó suavemente. No tienes que responder, dijo. Solo necesitaba decirlo. Estar aquí, con ustedes, me abrió los ojos. Perdí lo más importante por orgullo y ceguera. No se puede regresar al pasado, respondió Olivia con calma. Hay demasiadas heridas. Lo sé, aceptó él. Pero quizá podamos avanzar. No rehacer lo que fue, sino construir algo distinto. Se inclinó un poco más, lo suficiente para que Olivia sintiera como su voluntad flaqueaba. Sus labios estaban peligrosamente cerca cuando una voz infantil rompió el momento. Mami, soñé feo. Se separaron al instante. Olivia fue hasta la habitación de Emma y Julian la siguió. Terminaron los tres apretados en la pequeña cama, leyendo cuentos hasta que la respiración de la niña volvió a ser tranquila. Cuando Julian se marchaba, se detuvo en la puerta. No estoy jugando, dijo. No pienso rendirme con nosotros. Olivia lo vio irse, con el corazón atrapado entre el miedo y una esperanza que crecía sin permiso. Sabía que estaba volviendo a enamorarse, pese a todas las razones para no hacerlo. La pregunta era si sería capaz de arriesgarse otra vez. El otoño llegó cubriendo el vecindario de tonos dorados y rojizos, reflejando el cambio que también se gestaba en su interior. 3 meses habían pasado desde el regreso de Julian y nada era igual.
Emma florecía bajo la atención constante de su padre, más segura, más luminosa. Julian ya no aparecía solo los fines de semana, ahora formaba parte de varias noches entre semana, de tareas, cenas y rutinas. Entre Olivia y Julian, la tensión amarga del pasado se había transformado en algo más suave. La convivencia como padres dejó de sentirse forzada y comenzó a parecer una alianza natural. Una noche de octubre, Julian llegó con una propuesta inesperada, una gala benéfica organizada por su empresa. Quería que Olivia y Emma fueran con él. Olivia dudó, aferrándose a los límites que tanto le había costado establecer, pero la ilusión de Emma terminó por convencerla. La noche del evento, Olivia se miró al espejo y apenas se reconoció. El vestido azul oscuro que Rebecca le había prestado era sencillo, pero la hacía sentirse bella, algo que no experimentaba desde hacía años. Cuando Julian las vio, su expresión confirmó lo que ella ya intuía. «Estás hermosa», dijo sin reservas. Emma giró feliz con su vestido rosa. «¿Y yo?» «La más hermosa de todas», respondió Julian, besándole la mejilla. El salón era imponente, lleno de luces, mármol y conversaciones refinadas. Era el mundo de Julian, uno que Olivia sentía lejano, pero él nunca se separó de ellas. Las presentó con orgullo, siempre dejando clara su intención. «Olivia», decía. «La mujer que quiero recuperar». Cada vez que lo escuchaba, el corazón de Olivia se agitaba. Observó cómo Julian, aún rodeado de poder e influencia, estaba más pendiente de Emma que de cualquier otra cosa. David, socio de Julian, se acercó durante la cena. «Es un gusto verte», dijo. «Y tú debes ser Emma». «Papá habla mucho de ti», añadió. «Ha cambiado más de lo que imaginas». Julian sonrió, algo avergonzado. Olivia sintió un calor reconfortante en el pecho. Después, Julian invitó a Olivia a bailar. En la pista, la sostuvo cerca, más de lo necesario. «Gracias por estar aquí», susurró. «Tenerlas conmigo lo significa todo». «Emma está feliz», respondió ella. «¿Y tú?» «Sí», admitió. «Más de lo que creí». Julian habló entonces con el corazón en la mano, reconociendo errores, pidiendo una oportunidad que sabía no merecer. Olivia quiso creerle, pero el miedo aún la retenía. «Necesito tiempo», dijo. «Te esperaré», prometió. Y cumplió. Cuando Emma enfermó, Julian estuvo ahí cada noche. Ayudó, cuidó, se quedó. Olivia lo vio convertirse en el padre que siempre había deseado. Una noche, agotada, Olivia se quedó dormida en el sofá. Despertó con una manta encima y Julian lavando los platos. La escena sencilla la conmovió hasta las lágrimas. «Podría acostumbrarme a esto», dijo él. «Yo también», respondió ella. El verdadero punto de quiebre llegó en el sexto cumpleaños de Emma. Organizaron la fiesta juntos. Rieron, se equivocaron, disfrutaron. Cuando todo terminó, Emma los miró con seriedad. «Fue el mejor cumpleaños», dijo. «Porque estuvieron juntos». Luego hizo la pregunta que ambos temían y esperaban. ¿Van a casarse otra vez? Julian miró a Olivia. Ella respiró hondo. «Ya somos una familia», dijo. «Pase lo que pase». «Pero quiero que papá viva aquí», insistió Emma. «Quiero que estemos juntos siempre». El silencio se llenó de promesas no dichas. Julian tomó la mano de Olivia, y por primera vez, ella no se apartó. Cuando Emma quedó profundamente dormida, bien arropada entre sus sábanas, Julian y Olivia regresaron a la sala. El silencio de la casa estaba cargado de restos de la celebración, papel de regalo arrugado, globos a medio desinflar y adornos de cumpleaños que aún colgaban como testigos del día. Se quedaron uno frente al otro, sin moverse, con la pregunta de su hija flotando entre ellos, insistente, imposible de ignorar. «Emma no está equivocada», murmuró Julian al fin. «Somos una familia. Y quiero que vivamos juntos, los tres. Bajo el mismo techo». Sé que suena egoísta, o demasiado. Olivia dejó que su mirada recorriera la pequeña sala, la casa que había levantado con esfuerzo y determinación.
Durante años había sido suficiente. Ella y Emma habían aprendido a bastarse, a sostenerse mutuamente contra todo. Pero en los últimos meses había visto algo distinto en Julian. No promesas grandilocuentes, sino constancia. Presencia. Cambios reales. Y entendió algo que la sorprendió por su claridad: ya no deseaba cargar sola con todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, tampoco tenía que hacerlo. Tengo miedo, confesó, con la voz apenas audible. Miedo de volver a romperme. Miedo de que Emma salga lastimada. Julian dio un paso hacia ella y tomó sus manos con cuidado, como si temiera que se deshicieran entre las suyas. Yo también tengo miedo, admitió. De fallar otra vez. De no estar a la altura. Pero te amo, Olivia. Nunca dejé de hacerlo. Y amo a nuestra hija de una manera que jamás imaginé posible. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos, encontrando allí una verdad que ya no podía negar. Has cambiado, dijo. De verdad. Perderte me enseñó que es lo esencial, respondió. No pienso repetir los mismos errores. Te elijo a ti. Elijo a Emma. Todos los días. Siempre serán lo primero. Las últimas barreras que Olivia había construido alrededor de su corazón se resquebrajaron. Había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor que había olvidado que amar implicaba coraje. Implicaba abrirse, aun sabiendo que podía doler, por la posibilidad de algo genuino. Yo también te amo, susurró. Luego, con firmeza. Te amo, Julian. Y creo que nunca dejé de hacerlo, ni siquiera cuando intenté convencerme de lo contrario. La sonrisa de Julian fue inmediata, luminosa, casi juvenil. Tomó el rostro de Olivia entre sus manos y la besó con suavidad al principio, como si pidiera permiso, y luego con una profundidad cargada de todo lo que habían perdido y esperado durante 6 largos años. Olivia respondió al beso con la certeza de quien, tras mucho tiempo, por fin regresa a casa. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, sonriendo sin poder evitarlo. Cásate conmigo, dijo Julian, no como una súplica, sino como una promesa. Volvamos a hacerlo. Esta vez bien. Quiero ser el esposo que mereces y el padre que Emma necesita. Sí, respondió Olivia sin vacilar. Sí. Seamos una familia. De verdad. Se quedaron abrazados durante largos minutos, dos personas marcadas por el pasado que habían logrado reencontrarse gracias al amor de su hija y al trabajo difícil del perdón. Afuera, el viento movía las hojas otoñales; adentro, algo nuevo comenzaba a tomar forma. A la mañana siguiente se sentaron junto a Emma y se lo contaron juntos. El grito de felicidad de la niña llenó la casa y segaramente despertó a algún vecino. Exigió llamar a Rebecca de inmediato y pasó el resto del día dibujando su futuro: una casa grande, un jardín, y un perro que ya había decidido que tendrían. En las semanas siguientes empezaron a construir ese futuro. Julian dejó atrás su penthouse frío y solitario, y juntos buscaron un hogar que sintieran propio. Encontraron una casa luminosa, con un patio amplio para Emma, un jardín que Olivia ya imaginaba florecido y una oficina donde Julian pudiera trabajar sin aislarse de su familia. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo ellos tres, con Rebecca y David como testigos. Emma fue la niña de las flores y llevó los anillos con una seriedad conmovedora. Los votos no fueron perfectos ni idealizados, estaban marcados por lo vivido, por lo aprendido. Julian prometió elegir a Olivia cada día, estar presente y no permitir que el orgullo ni el trabajo los separaran jamás. Olivia prometió confiar, hablar cuando doliera y construir la vida juntos como verdaderos compañeros. Cuando se besaron, Emma aplaudió con entusiasmo y los tres rieron entre lágrimas. Esa noche condujeron hacia su nuevo hogar mientras Emma hablaba sin parar sobre su habitación y la casa del árbol que su papá le había prometido. Olivia tomó la mano de Julian, consciente de lo lejos que habían llegado. Dao divorcio y la separación a ese momento lleno de esperanza. Más tarde, ya con Emma dormida en su nueva habitación, se sentaron en el porche a mirar las estrellas.
Julian la abrazó desde atrás y Olivia se apoyó en su pecho, sintiéndose protegida. Gracias, susurró él. Por creer en mí. Por darme otra oportunidad. Gracias a ti, respondió ella. Por demostrar que las personas pueden cambiar. El dibujo de Emma colgaba del refrigerador. Una casa, 3 figuras tomadas de la mano y un perro. Olivia sonrió al verlo, comprendiendo que las historias más hermosas no siempre son las que no se rompen, sino las que encuentran el valor de recomponerse. Un ladrido lejano rompió el silencio y Julian rió. Creo que mañana toca buscar refugios. Le prometí un perro. Le prometiste muchas cosas, bromeó Olivia. Y cumpliré todas, dijo él con seriedad. Empezando por amarlas todos los días de mi vida. Te creo, respondió ella. Y lo decía con el corazón. Porque amar no era evitar errores, sino aprender de ellos, crecer y elegirse una y otra vez. Cuando entraron a la casa, ya no se sentía vacía. Estaba llena de risas, de promesas y de un futuro compartido. ¿Mamá? ¿Papá? Llamó Emma desde arriba. ¿Pueden venir los dos? Claro, cariño, respondieron juntos. Subieron las escaleras de la mano, hacia su hija, hacia su vida, hacia la familia que habían perdido y vuelto a encontrar. Y al verla sonreírles desde la cama, supieron que nada más importaba. Solo eso. Estar juntos. Finalmente, en casa.